Esquemas mentales y huellas neuronales. Te encuentras en una consulta médica para exponer al especialista tus preocupaciones físicas. Mientras habla, él atiende llamadas telefónicas, da órdenes ajenas a tu caso a su enfermera, mira su reloj con insistencia. No tardas mucho en interpretar que está atento a lo tuyo, que no está atento a lo tuyo. Parece apurado y probablemente tampoco tenga el interés que tú esperas. ¿Por qué llegas a esta conclusión tan rápida y fácilmente? Durante nuestras experiencias aprendemos distintas modalidades de comportamiento que forman verdaderos mensajes de realidades subyacentes. Si yo te pregunto qué esperabas de tu médico, probablemente me digas, esperaba que me escuchara con mayor atención, que no atendiera más pacientes a la vez, que no se distrajera con asuntos ajenos, que me hiciera algunas preguntas para entender mi estado mejor, que no me insinúe cuán apurado está, etc. Todo esto significa que tú posees un esquema mental de cómo debe comportarse un médico con su paciente. Los esquemas mentales se forman también a través del aprendizaje y están compuestos por informaciones relativas a personas, situaciones o modelos de conducta, que una vez incorporados en nuestro repertorio mental nos permiten interpretar situaciones similares y lo que sucede en ellas. Si tú debes comprar un instrumento electrónico muy importante para tu trabajo, pides una demostración de su manejo. Si quien lo vende no muestra interés en su explicación y la realiza de mala manera, no solo comprenderás que no tiene ganas de ocupar su tiempo contigo, sino que incluso podrás pensar que el producto que quiere vender es malo, desanimando tu compra. Fue Bartlett quien publicó en 1932 uno de los primeros estudios sobre el tema, indicando que las reacciones humanas cognitivas, sean permisivas, imaginativas, ménicas o expresiones de pensamiento razonado, deberían siempre verse como un esfuerzo inteligente que va en pos del significado. Él sostenía que la memoria que permite estos recursos es activa, constructiva y está determinada mediante esquemas. Alicia McCabe mencionaba que los esquemas son verdaderamente estructuras mentales que sirven de guía en la elaboración de expectativas sobre una variedad de estímulos cotidianos o frecuentes. Ayudan a interpretar lo que ocurre y a recordar experiencias anteriores típicas. ¿Has notado que cuando estás enfermo, quienes te visitan te hablan a su vez de sus propias enfermedades y te refieren otras de conocidos suyos? Gracias a los esquemas, cuando vivenciamos nuestras experiencias y comparamos con los recuerdos que hemos asimilado con anterioridad y que el asemejarse llamen en cuenta nuestros esquemas preestablecidos. El esquema facilita la interpretación de gran cantidad de información que de otra manera nos habría saturado. Para Ben, nuestros recuerdos de objetos y eventos no son reproducciones similares a una fotografía de los estímulos originales, sino reproducciones simplificadas de nuestras percepciones originales. El hecho de contar con estas referencias simplificadas nos permite procesar una gran cantidad de información de manera eficiente. Si te dicen que no salgas de noche solo por una calle peligrosa, gracias a tus esquemas, ya sabes que quien te aconseja así tiene razón. No necesita leer la crónica policial de la zona ni llevarte al lugar de los hechos para que constates los peligros de eso. Para los objetivos de esta obra, quisiéramos llamar tu atención subrayando que los esquemas, al no hacer una fotografía perfecta de lo real, están sujetos a elaboraciones consistentes e inconsistentes. Incluso los sueños que tenemos al dormir podrían influenciar en algún grado. Por otro lado, cuando interpretamos nuevas experiencias, por más que queramos ser muy objetivos en nuestras percepciones, las expectativas y preceptos influirán en alguna medida a esa interpretación.
En casos criminales, ciertos testigos oculares comprueban esta aseveración, pues con el tiempo refieren distintas versiones de los hechos. La comprensión de los esquemas mentales es fundamental porque estos favorecen la interpretación de la conducta y sus circunstancias, pero como son estructuras ya conformadas y también modificables, pueden influir la asimilación de muchos eventos en función de sus expectativas. Por ejemplo, una joven está enamorada de un amigo, pero él no lo sabe. El joven es por principio educado y amable con todas las personas, pero ese trato es interpretado por la joven enamorada como una señal equivocada de que él también está enamorado. Los esquemas también pueden complicar nuestras interpretaciones. Pepe camina por la calle y reconoce en la acera del frente a un vecino a quien no le une gran simpatía. Por educación lo mira para saludarlo, pero el otro no, ni siquiera cruza la mirada. Pepe se siente molesto, recuerda que en ese instante otras personas pedantes como él lo califican como tal, recuerda que en otras ocasiones jamás fue amable. Decide no saludarlo más. Pepe no sabe que el vecino es miope, no llevaba lentillas y literalmente no lo ha visto. Algunos rasgos personales pueden llamar sinceramente a causa de nuestro propio autoconcepto. La persona susceptible, por ejemplo, acoge esquemas muy conflictivos. El susceptible sufre de autoestima baja, complejo de inferioridad, agresividad encubierta. Cree que las personas confabulan frecuentemente en su contra. Perennemente imagina cómo responder a quienes le hagan bromas, pues no las tolera. Un perfil de este tipo, como también de una persona celosa, prejuiciosa, irritable, hace que sus esquemas mentales interpreten los nuevos datos en general, de manera distorsionada. Todo ello confirma la importancia de aprender a reconocer la calidad de nuestros propios esquemas a fin de orientarlos convenientemente. La práctica clínica nos ha revelado el matrimonio donde el marido es abusivo, que la mujer cada vez disminuye su propio autoconcepto. En dicho contexto, la mujer flageada, dominada y sometida, construye nuevos esquemas de subestima, deterioro y despersonalización, llegando a sentirse fracasada y resignada. Resulta entonces necesario que sepa cuidarse de tales condiciones a fin de proteger su propio yo, dignidad, valores y eficacia. La práctica clínica nos ha revelado el matrimonio donde el marido es abusivo, que la mujer cada vez más disminuye su propio autoconcepto. En dicho contexto, la mujer plagiada, dominada y sometida, construye nuevos esquemas de subestima, deterioro y despersonalización, llegando a sentirse fracasada y resignada. Resulta entonces necesario que sepa cuidarse de tales condiciones a fin de proteger su propio yo, dignidad, valores y eficacia. Pero el esquema mental no es solo la primera parte de aquello que tú tienes que saber. Tiene su completo y seguramente para ti será muy importante y novedoso a tal punto de que esta valiosa información la asimilarás como como nuevo esquema mental. Huellas neuronales. Huellas neurales. En este capítulo 3 hemos explicado algunos principios fundamentalmente referentes a la actividad de las neuronas. Recordaremos entonces que las células del cerebro se comunican entre sí gracias a los neurotransmisores que son enviados por una neurona a los receptores de otra. Una vesícula muy especial contiene estos transmisores. Unas vesículas muy especiales contienen estos transmisores y en función de la estimulación eléctrica que reciben transportan los mensajeros químicos hasta la terminal de la neurona depositando su contenido en la sinapsis. La intensidad de los estímulos eléctricos que determinan la emisión del neurotransmisor es distinta en función del tipo de comunicación que debe establecer entre las neuronas, y esto hoy se hace con mayor precisión, pues Chen, Harata y Tseng en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford han demostrado que la actividad eléctrica en neuronas del hipocampo a veces estimulaba la actividad de una sola vesícula, revelando la neurona destinataria podría recibir un solo paquete
cuanto del neurotransmisor o nada. Aspecto que condicionaría la actividad postsináptica de otra neurona. La intensidad de los estímulos eléctricos que determinen la emisión del neurotransmisor es distinta en función del tipo de comunicación que se debe establecer entre las neuronas y esto no se sabe con mayor precisión. Y esto hoy se sabe con mayor precisión, pues Chen, Harata y Tsesen de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford han demostrado que la actividad eléctrica en neuronas del hipocampo a veces estimulaba la actividad de una sola vesícula, revelando que la neurona destinataria podría recibir un solo paquete, cuanto del neurotransmisor o nada, aspecto que condicionaría la actividad postsináptica de la otra neurona. Esta experiencia ha sido mayormente enriquecida con los resultados de Stephen y Gandhi del Instituto de Medicina de Howard Hodges, quienes tuvieron la habilidad de encontrar una técnica que les permitía visualizar cada vesícula luego de su descarga. Este dato es significativo para el tema de aprendizaje porque estudiando el reciclaje de las vesículas, o sea, estudiando cuánto de neuroquímicos se han transmitido a la otra célula, se podrá determinar la cantidad de información que pudiera haberse eliminado a la otra célula. Estos resultados confirman muchas teorías del pasado que, basadas en brillantes intuiciones y sirviéndose de tecnología bastante rudimental, lograron encaminar correctamente a los investigadores de hoy. En 1949, Donald Hebb propuso la existencia técnica de sinapsis especiales responsables de reforzar o debilitar ciertos mecanismos sinápticos. Al estudiar las neuronas, este investigador encontró que la fuerza de la señal eléctrica aumenta cada vez que coincide a la actividad de una célula presináptica con otra postsináptica. Las mayores pruebas las ha obtenido al detectar los fenómenos potenciamiento a largo plazo efectuando el hipocampo, efectuado en el hipocampo. En virtud de estos estudios se ha identificado la importancia de que el aumento del estímulo, por lo tanto, de potencialidades, tiene la memoria y el aprendizaje. Se ha descubierto también que hay zonas que maduran gradualmente y su disposición genética se prepara a acoger bajo mejores condiciones la interacción del ambiente. En el caso del lenguaje del razonamiento simbólico, lógico, espacial, entre otros, que se manifiestan paulatinamente a lo largo del proceso madurativo propio del desarrollo. El hecho de que la actividad neural requiera un proceso de maduración pone en evidencia la plasticidad del cerebro, por lo cual, dentro de ciertos límites, obviamente puede permitir la influencia de factores exógenos como el aprendizaje, brindando a sus recursos biogénicos mayores grados de la adaptabilidad. Darwinismo neuronal. General M. Elderman sostiene que las neuronas del individuo en el desarrollo forman conexiones escogidas como resultado de eventos que se producen en cada animal o embrión. Como consecuencia de esta selección, en cada cerebro se forma un extenso repertorio de conexiones diversas y absolutamente individuales. El Premio Nobel de 1972, pero siempre activo y hoy muy preocupado por las bases neurológicas de la conciencia, afirma que la condición biogenética determina ciertas formas de selección de desarrollo. Por eso un niño no camina desde que nace, ni está en grado de hablar o aprender aritmética, y otras de selección empírica que se dan en función del refuerzo o debilitamiento selectivo de las conexiones entre las células nerviosas, conocidas como sinapsis, y que dependen de las experiencias y los contactos del individuo con el mundo exterior. Las seleccionadas, en virtud de sus estímulos, activación, función y uso, son reforzadas permitiendo una función más eficaz que las pasivas.
Esta selección, conocida como darwinismo neuronal, es muy individual y en las ciencias del comportamiento han demostrado que está muy relacionada y depende de gran medida del uso que se impone al recurso natural de en la relación al ambiente. En base a este mecanismo se conformarán los mapas cerebrales de que están unidos por una serie de fibras, de tal manera que la selección producida en mapas diversos puede ser correlacionada de un mapa a otro, permitiendo al animal generalizar y clasificar el mundo que lo rodea. Michael Gazzaniga, brillante biologista y contumaz, aunque deja poco espacio en el efecto del ambiente, coincide en afirmar que sus famosos módulos cerebrales están dotados de miríadas de planos. Edelman justifica sus aseveraciones indicando que los estudios realizados en su laboratorio han establecido la estructura de moléculas que pueden ser consideradas ligantes del cuerpo, las moléculas de adhesión a las células que conectan una célula a otra, las células nerviosas que se unen entre sí y aquellas que correlacionan la estructura del cuerpo a modo esencial. Estas moléculas reiteras se conectan entre sí de la membrana de la célula. El ligamento es homofílico en cuanto a una molécula de adhesión celular de la célula se une al mismo tiempo, pero no a otros tipos de provenientes de una célula diversa. Este modo de adhesión define con fines que confieren forma y anatomía al cuerpo y al cerebro. La distribución de las redes depende de la interacción del individuo con el ambiente y su postulado implica que las neuronas y las sinapsis son extremadamente variables y que esta valiosa variabilidad consiste a los estímulos ambientales, seleccionar o emplear aquellos que estén más adecuados para reconocerlos y elaborarlos. El esfuerzo mediante el uso, aprendizaje y elaboración establecerían sus funciones y reacciones. Téngase en cuenta, espero que este punto de vista no elimine la originalidad de los programas genéticos establecidos en otras funciones conocidas o no por la ciencia. El descubrimiento de estos significativos mecanismos neurofisiológicos adquiere mucha solidez al estudiar la conducta de los individuos. Por eso, tal vez ahora no se sorprenderá que individuos criados en ambientes similares desarrollen diferentes repertorios conductuales que los distingan unos de otros. La plasticidad muestra una forma nueva de mirar al cerebro y particularmente de reconocer la importancia que tiene el enriquecimiento ambiental en el desarrollo integral del hombre. Esta parte me encanta porque tiene mucho que ver el enriquecimiento mental con el enriquecimiento de todo el material que María Montessori elaboró, especialmente en la educación de los niños. En páginas anteriores hemos expuesto los estudios de Merzenich, demostrando cómo la actividad de los dedos en el cerebro mostraban un claro mapeamiento que variaban de sujeto a sujeto en función de la actividad. Gray y Singer en Alemania y muchos autores más han confirmado las teorías de Edelman. Grafos neurales. Jean-Pierre Chang-Jux. El Dr. Chang-Jux es un eximio neurobiológico y biopsicológico del Instituto Pasteur de París. Su libro El hombre neural ha lanzado más allá del restringido mundo científico y su nombre se asocia frecuentemente al de Gerald Edelman por haber postulado de manera independiente la conformación de las redes neurales que él domina grafo neural. El científico entiende el cerebro como un todo y añade que cada parte se relaciona a la función de su globalidad. Llama la atención de Chang-Knox el estudio efectuado por Louverie-Buzzi en el que revelan cómo la ablación de una gran parte del sistema límbico importante en la vida emocional de un mono
suscitaba cambios importantes en la conducta del animal. Salvaje al principio, se volvía plácido y tranquilo, se amansaba, llevaba toda clase de objetos a la boca, hasta alimentos que no le agradaban. Exhibía una conducta sexual desbordante, practicaba la masturbación sin cesar, se acoplaba sin discriminación, incluso con individuos de su mismo sexo, aunque correspondían a especies diferentes. En este punto de vista, Changenus parte afirmado que las expresiones emocionales y su génesis no derivan del mecanismo demasiado simples. El hipotálamo, por ejemplo, es una parte del conjunto, pero en unión con formaciones nerviosas elevadas como el sistema límbico, por lo que no se podrá hablar de un centro de las emociones, sino una constelación de grupos de neuronas, un conjunto de focos de integración que contribuyen a ello, pero cada uno de estos conjuntos de neuronas está conectado al otro de una manera definida, por lo que no se podría hablar de un centro de las emociones, sino una constelación de grupos de neuronas, un conjunto de focos de integración que contribuyen a ello, pero cada uno de estos conjuntos de neuronas está conectado al otro de una forma definida. Existen conductas primarias que ocurren que el hombre, independientemente de cuánto el hombre las haya fortalecido o no. El orgasmo es un ejemplo de ello. Las contracciones musculares locales, el cambio de ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo nos informan apenas sobre la sensación del orgasmo, pero en la mujer precede en 2, 3 o 4 segundos a la respuesta propiamente fisiológica y en el hombre se puede dar sin eyaculación, por lo que se reduce a los estudios de Davidson, quien localizó el orgasmo en el cerebro, lo que significaría que las huellas para ello existen en diferentes lugares. La realización de conductas automáticas y aún ciertos movimientos voluntarios dependen más de las estructuras envueltas por el neurocórtex que del córtex mismo. Por eso es que un bebé nacido sin córtex despierta y duerme regularmente, mama, se chupa el dedo, se endereza, bosteza, se estira y llora. Sigue tanto a estímulos visuales como acústicos, rechaza objetos desagradables y realiza movimientos voluntarios. Para Changas es difícil dividir el cerebro a priorística o teóricamente. Para él, los lados hasta hoy obtenidos autorizan a afirmar con seguridad que todo comportamiento, toda sensación se explican por la movilización interna del conjunto topológicamente definido de células nerviosas mediante un grafo propio. La neurocorteza, en este sentido, subraya su plasticidad, permite al organismo abrirse a las experiencias del mundo físico y social y analizarlos en su mayor dimensión. La presencia de grafos neurales muy ligados al desarrollo del sistema nervioso es la prueba del enriquecimiento de sus capacidades de interacción y aprendizaje. La movilización de neuronas en base a programas genéticos compone una red particular que se especializa en base a actos o sensaciones, siguiendo el esquema clásico, estudiando las sinapsis. La función electroquímica se traduce en términos de variaciones de frecuencia, número de impulsos, silencio, siguiendo sistemas superespecializados de codificación. La especificidad de las señales físicas se codifica por la capacidad de conexión y en la especialidad de las respuestas bioquímicas de los neurotransmisores.
Pero esta es solo una parte del complejo mecanismo. Las capacidades cognitivas inteligentes superiores harán lo demás. Un joven puede estar muy motivado para tener una relación sexual, pero podría descubrir que no responde con la erección adecuada por ansiedad psicológica, lo que significa que la red, aún poderosa, también está condicionada a módulos mentales importantes. Por eso no hay que olvidar que el hombre no es solo biología. Conexiones cerebrales. Carla J. Schatz. La doctora Schatz es una La doctora es una neurobióloga muy reconocida por sus trabajos aplicados al desarrollo de conexiones visuales en mamíferos. Enseña neurobiología en la Universidad de Berkeley. Sus trabajos científicos la han llevado a reconocer el cerebro con sus 100 millones de neuronas. Está formado por unas conexiones neurales que permiten actividades superiores como el aprendizaje y el pensamiento, favoreciendo que el hombre el desarrollo de sus propiedades mentales. Uno de los aspectos especiales para ella es la precisión de las conexiones. Según esta autora, durante el desarrollo del feto es imprescindible que el organismo produzca neuronas en una cantidad y localización precisa. Desde estos estudios, los axones que parten deben encontrar la vía correcta para llegar al blanco y para concluir deben establecer las conexiones exactas. Los circuitos se forman en base de proyectos biológicos, presumiblemente contenidos en el ADN, pero el funcionamiento se daría luego de haberse instalado la base de los circuitos, permitiendo la adquisición de sus características finales en base al proceso de interacción con el ambiente por medio de la experiencia y del aprendizaje. Las conexiones nerviosas se elaboran a partir de circuitos que ella denomina inmaduros. Aunque el adulto nace casi con todo el bagaje neural que requiere la existencia humana, la masa del cerebro al nacer es solo un cuarto de aquella que alcanzará de adulto. El cerebro se hace más fornido porque aumenta la dimensión de las neuronas y aumenta el número de los axones y de las dendritas, como también la extensión de sus conexiones. Las indicaciones confirman que parte de los circuitos lleguen a conformar un cerebro adulto es estando óptimo. Los circuitos deben ser estimulados. La prueba la han brindado los biopsicólogos, neuropsicólogos, al demostrar que niños que han estado la mayor parte del primer año de vida en cuna y sus 21 meses, algunos de ellos después no podían sentarse correctamente y a los 3 años de edad alrededor del 15% no podía caminar. Estos datos junto a otros son los que justifican la necesidad de estimular al niño en edad evolutiva en las diversas esferas de su constitución orgánica y mental, tacto, movimiento, palabra, iniciativa, etc. Se debe prevenir el hecho de que en pocos casos se ha querido sobreestimular a los niños queriendo producir supuestamente genios. No hay que olvidar que el niño, particularmente en su tierna edad, es una maravillosa vida humana que merece todo cuidado, por lo que ofende a su dignidad querer convertirlo en un objeto de experimentación, aunque aparentemente quisiera buscarse bien a través de la estimulación excesiva. Aunque aparentemente quisiera educarse bien a través de la estimulación excesiva. La neuropsicología describe sus alcances, pero es el amor, la prudencia y el buen criterio del adulto que deben orientar las expectativas del rendimiento, siempre en función de sus recursos individuales, reales y no supuestos. La instrucción debe mejorar al hombre, no empeorarlo. ¿Cómo se forman las conexiones? Sarcher justifica sus puntos de vista citando a Corey Goodman y a Thomas Gesell, quienes al estudiar estos procesos descubrieron que la mayor parte de los casos, los axones reconocen inmediatamente su camino correcto, hasta llegar al blanco exacto. Sostiene la existencia de los axones en una especie de órgano sentido molecular
programados genéticamente. A este respecto, veremos luego las pruebas de Michael Gazzaniga nos ofrece. Muchas propiedades neurales no logran su especificidad sino mediante un proceso de maduración y crecimiento, lo que confirma el aporte efectuado por el psicólogo Jean Piaget al proponer teorías basadas a nivel del desarrollo en las funciones intelectuales. La neuropsicología moderna le ha dado razón particularmente en lo que se relaciona al pensamiento lógico y la actividad del lóbulo prefrontal. El concepto de maduración ha sido estudiado en detalle por la doctora Schatz y ha determinado que la emisión oportuna de potencialidades de acción en las células adquiere una importancia crítica al determinar qué conexiones sinápticas serán reforzadas y conservadas y cuáles, en cambio, debilitadas y eliminadas. Se ratifica consecuentemente la ley de la selección neural darwinista de Elderman y conoce su mayor énfasis a la estimulación. En cuanto al contexto ambiental, puede ser depósito de muchos sistemas de estimulación neuropsicofisiológico. El innatismo de Michael Gazzaniga. Para este valioso investigador, el programa neural de cualquier animal vivo se halla predefinido y determinado, pero puede modificar su microarquitectura con el correr del tiempo, pero no cree que una plasticidad sustitutiva capaz de improvisar algo. Todo tiene su función y nada toma la parte del otro. Jamás un organismo constituye una solución al novo, concluye. Aunque reconoce que aún no se sabe cómo se forman las redes, él postula que la especificidad neural subyace en estas adaptaciones pueda ensamblar una red diseminada por todo el cerebro. Gazzaniga niega, a veces con furia, los postulados de ciertos conductistas tradicionales que quieren ver en la mente el resultado de meros condicionamientos y asociaciones. Lo que estos psicólogos llaman condicionamiento refuta son solo respuestas de un organismo que responde a un programa genético predeterminado. Niega que el condicionamiento induzca conductas que no están ya programadas en un organismo que responde a un programa genético predeterminado. Niega que el condicionamiento induzca conductas que no están ya programadas en un organismo que responde por selección, no por instrucción. Gazzaniga, empero, acepta, recurriendo a Niels Gen, inmunólogo de fama mundial y premio Nobel, que el organismo posee una pluralidad de redes neurales genéticamente determinadas para ciertos tipos de aprendizaje. Al aprender, el sistema elige una serie de respuestas reinstaladas, buscando el más apropiado para enfrentar el desafío externo. Gazzaniga insiste que en la mente humana cuenta con innumerables dispositivos que le permiten afrontar los desafíos de una infinidad de soluciones y son innatos, vienen incorporados y el organismo recurre a ellos para solucionar problemas nuevos, no son creados por el aprendizaje. El estímulo educativo, afirma, puede estimular la cultura, las relaciones interpersonales y suministrar información, lo que no quiere que se diga que es que construye un cerebro mejor. Lo que no quiere que se diga es que construye un cerebro mejor. Con el condicionamiento no se muestra cómo el cerebro aprende, sino cómo responde ante un estímulo específico, pero esto no aporta nada en la estructura cerebral que ya está determinada. El cerebro se construye sobre férreo control genético. A su férreo control genético, el mismo Gazzaniga abre un pequeño espacio al citar a Goodman, que cree que en algunas conexiones finas de las pequeñas dendritas en cada neurona pueden no hallarse bajo control genético, pero que el papel que completan seguirán siendo un misterio.
Las rígidas opciones de Gazzaniga no son tampoco un capricho. Habiendo trabajado mucho tiempo el doctor Roger Sperry, brillante neurocirujano y neurocientífico, pudo constatar la gran potencia del programa genético ante la manipulación ambiental. Sperry demostró cómo el sistema nervioso conoce específicamente su tarea. Al trabajar con ratas adultas, por ejemplo, seccionó el nervio motor que inerva la pata izquierda y lo conectó al que inerva el derecho. Cuando estimula la pata izquierda teniendo su nervio sensorial íntegro, obviamente que envía la señal al cerebro, pero el cerebro no reiteró la pata izquierda sino la derecha, lo cual significa que envía el mensaje al nervio de la pata izquierda aunque está conectado a la derecha. Si había plasticidad, no se habría declarado. Si había plasticidad, no se habrían declarado. Otro importante trabajo realizó Sperry con la carpa dorada porque este animal tiene la propiedad de regenerar un nervio óptico destrozado. El investigador había notado que las neuronas de la retina crecían en puntos específicos del cerebro y cuando intentaba desviarlas a zonas alejadas o incorrectas, crecían a través de estas para conectarse en las zonas adecuadas. Buscaban su blanco de acuerdo a su propio programa genético. No habían otros centros que hicieran el trabajo por ellas. Pese a su innatismo, Gazzaniga cita como referencia que algunos neurocientíficos sostienen que el ambiente debe desempeñar alguna función, pero los datos no son suficientes. Menciona los valiosos trabajos de David Hubble y de Thomson Weisel, ambos premios Nobel, quienes describieron todo el circuito del sistema visual de los gatos, descubriendo que al colocar el parche en el ojo del gato desde que nacía, se modificaba el rendimiento, se alteraba el patrón de la conexión neural con la corteza visual. La actividad o no, en este caso, modificaba la función esperada, o sea, la influencia del ambiente era patente. En su tímida aceptación de la eventual plasticidad neural, recurre a Michael Marcenich, ya citado, quien demostró un reordenamiento en la corteza somatosensorial, zona encargada de recibir informaciones de la mano, evidenció que luego de amputar unos o dos dedos a simios, esta área cambiaba de forma. Semanas o meses después, la representación topográfica de la mano se había reorganizado, haciendo que las neuronas que en el pasado representaban a él o los dígitos faltantes representaban ahora pequeñas regiones cutáneas en algo de los dedos adyacentes. Estos datos orientaron otros estudios referidos al famoso tema del miembro fantasma, por lo cual articulaciones amputadas seguían originando dolores o molestias. Probablemente ante estos eventos el cerebro se reordena y es posible que el miembro fantasma active en algún modo a las neuronas que antes lo representaban y hasta podían estimular una nueva superficie cutánea que actúa como relevo. Recanson, citado por Gazzaniga, postula que modificando la intensidad sináptica se puede influir sobre la circuitería neural y sus mapas para adaptarse a las nuevas informaciones y demandas del entorno, pero siempre que preexista una estructura. El conocimiento que adquirimos resulta, por cierto, de las interacciones de la cultura, pero los dispositivos vienen con el cerebro como los frenos con los automóviles, concluye. A pesar de que Gazzaniga defiende tenazmente el innatismo, la marca genética y la reduce la influencia del ambiente a actividad, interacción relativa, admite que el ambiente puede modificar circuitos aunque no sabe cómo, pero sus descubrimientos no pueden excluir la circuitería neural genéticamente se modifica de maneras aún hoy impensables. 100.000 millones de neuronas más son
sus sinapsis incrementan los potenciales de dudas que hasta por prudencia deberíamos tener. Aunque apreciamos su rigidez metodológica y quiere impedir, particularmente por parte de psicólogos o pedagogos, aseveraciones de naturaleza neural y estructural que no cuentan con el apoyo de la investigación biopsicológica, pues en este campo algunas especulaciones hacen empalidecer su preocupación, la expresa finalmente con palabras que brotan de lo más profundo de su innato corazón. Mencionar que hay tanta opción descabellada sobre la psicología del cerebro, a veces da la impresión de que no se habla del mismo órgano. Imágenes neurales, Antonio Damasio. Antonio Damasio es seguramente en este momento una de las mayores autoridades al estudio de relación el cerebro y comportamiento. Su libro, El error de Descartes, en la edición inglesa de 1994, extendió al mundo sus originales investigaciones. Nuevas obras como Looking for Spinoza, Joy, Sorrow and the Feeling Brain siguen entusiasmando a quienes apreciamos su aporte al conocimiento, aunque su materialismo no conoce un minúsculo espacio de la dimensión espiritual del hombre. Tuve la oportunidad de asistir al encuentro científico de Valencia dedicado a la mente y al cerebro en contenidos de violencia, organizado por la Fundación Reina Sofía de España en noviembre del 2002. Él participó como conferencista exhibiendo sus notables recursos intelectuales. En el contexto que nos permite asociar sus conceptos a las llamadas huellas neurales, Damasio nos recuerda que el organismo humano tiene la cualidad de permitir que casi cada parte del cuerpo, sea músculo, articulación u órgano interno, pueda enviar señales al cerebro a través de los nervios periféricos. El torrente sanguíneo a los nervios periféricos. El torrente sanguíneo está en grado de transportar hacia el cerebro sustancias químicas propias de la actividad del cuerpo, influyendo en la operación del mismo cerebro. Tengo que volver a leer esto. El torrente sanguíneo está en grado de transportar hacia el cerebro sustancias químicas propias de la actividad del cuerpo, influyendo la operación del mismo cerebro. El cerebro puede influenciar por medio de los nervios cada parte del cuerpo humano, sea a través del sistema nervioso autónomo o visceral, o el musculoesquelético o voluntario. El organismo humano, junto a su bagaje biogenético, está capacitado para conformar interacciones neurales, imágenes, como producto de información primeramente sensorial, proviene de la experiencia. Damasio nos invita a mirar un paisaje otoñal o a escuchar música si prefiere y acariciar con los dedos una superficie lisa de metal. Nos indica luego que todas estas experiencias son percepciones que nos permiten formar imágenes de distinta variedad sensorial. Has visto, escuchado y tocado. Estas representaciones conformadas él denomina imágenes perceptuales. Ok, pausa. Aquí personalmente me llama mucho la atención esto, tengo que volver a leer por lo de Montessori, porque Montessori son cosas que los niños tocan, escuchan y han visto. Entonces tengo que volver a leer. Damasio nos invita a mirar un paisaje otoñal o a escuchar música si prefieres, a acariciar con los dedos la superficie lisa de metal. Nos indica luego que todas estas experiencias son percepciones que nos permiten formar imágenes de distinta variedad sensorial. O sea, lo que escucho, lo que toco y lo que veo me dan imágenes de distinta variedad sensorial. Has visto, escuchado y tocado. Estas representaciones conformadas él denomina imágenes perceptuales. Ok, entonces, nota personal. Entonces,
en los que se estudia como Montessori, de acuerdo a este señor Damasio, dice que genera imágenes perceptuales, porque la mayoría de niños en material Montessori lo tocan, lo escuchan, lo ven, lo huelen y algunos lo prueban cuando se trata de todo de la comida. Pero si este instante empiezas a recordar tu última visita a Roma o viene a tu mente una canción que toca tu corazón, en cualquier momento que recuerdes algo y evoques algún acontecimiento de tu pasado, este compuesto de personas, cosas, formas, colores, tonos, palabras, has llamado en causa a tus imágenes rememoradas. Otra vez. Pero si este instante empiezas a recordar tu última visita a Roma, bueno, todavía no he viajado a Roma, pero voy a recordar mi visita al Chirripó, o viene a tu mente una canción que toca tu corazón, ok, ya la tengo, en cualquier momento que recuerdes algo y evoques algún acontecimiento de tu pasado, este compuesto de personas, cosas, formas, colores, tonos, palabras, has llamado en causa a tus imágenes rememoradas. Ten en cuenta, empero, que luego de recordar algo que realmente pasó, por ejemplo, mi viaje a Chirripó o la única cena familiar que tuvimos con toda la familia, juegas con tu memoria, recordando que tenías pendiente un viaje a París, otro a Medellín y uno más a China. Ninguno se realizó, pero luego divagas sobre el proyecto original que nunca fue, pero para tu mente estos recuerdos no vinculados a la experiencia concreta vivida son tan reales como los tuyos. Ok, aquí tengo que hacer una pausa y hacer un pensamiento profundo. Nunca, este es mi primer libro. Bueno, sí he leído otro, pero este es un libro difícil para mí de leer. Hasta me cuesta pronunciar las palabras, hasta me equivoco. También pronuncia muchas palabras como se pronuncian en el alfabeto americano. Y por supuesto los nombres de los científicos casi ni los puedo pronunciar porque son nombres muy únicos. Pero esto que acabo de leer es increíble, me fascina, me encanta y lo amo. Une varias cosas que yo estoy haciendo en este momento. Así que este lo voy a volver a leer, este pedacito que acabo de leer. Ten en cuenta, empero, que luego de recordar algo que realmente pasó, juegas con tu memoria, recordando que tenías pendiente un viaje a París, otro a Medellín y uno más a China. Ninguno se realizó, pero luego divagas sobre el proyecto original, que nunca fue, pero para tu mente estos recuerdos no vinculados a la experiencia concreta vivida son tan reales como los otros. Nota personal. Aquí entra la visualización. Cuando yo me veo visualizando una meta, cuando yo caminé el Chirripó, yo nunca había ido al Chirripó, pero yo me veía en la cima del Chirripó. Entonces, incluso yo no lo había vivido, pero ya yo estaba ahí, para mi cerebro dice que son tan reales como lo no vivido. Entonces, si yo me veo mi visualización en mis sueños, con mis metas ya realizadas, en las cosas que yo anhelo, para mi cerebro esos son tan reales como que si ya los viví. O sea, en mi cerebro crea una realidad. Entonces, sigo con mi nota personal. En mi vida actualmente, cuando uno se pone una meta, de los libros que yo leo, que es de crecimiento personal, que es de finanzas, que es de metas, me pongo una meta, la veo clara. En mi cerebro no tiene diferencia si eso ya yo lo viví o no lo viví. Sigo leyendo. Estas imágenes perceptuales son construcciones del propio cerebro y reales para uno mismo,
Esta conclusión es importante, pues explica por qué a veces muchos sueños y fantasías al final nos parecen bastante reales. Ahora, aquí menciona otra vez la palabra imágenes perceptuales y voy a leer otra vez qué es imágenes perceptuales. Damasio nos invita a mirar un paisaje otoñal o a escuchar música y, si prefieres, acariciar con los dedos una superficie lisa de metal. Nos indica luego que todas estas experiencias son percepciones que nos permiten formar imágenes de distinta variedad sensorial. Has visto, escuchado y tocado. Estas representaciones conformadas él denomina imágenes perceptuales. Ahora voy a leer otra vez. Ten en cuenta, empero, que luego de recordar algo que realmente pasó, juegas con tu memoria, recordando que tenías pendiente un viaje a París, otro a Medellín y uno más a China, y ninguno se realizó, pero luego divagas sobre el proyecto original que nunca fue, pero para tu mente estos recuerdos no vinculados a la experiencia concreta vivida, solo en mi imaginación, son tan reales como los otros. Estas imágenes perceptuales son construcciones del propio cerebro y reales para uno mismo. Esta conclusión es importante, pues explica por qué a veces muchos sueños y fantasías al final nos parecen bastante reales. Pregunta que hace el doctor en esta página, en la 94. ¿Cómo se conforman estas construcciones? Esto es fascinante. Aquí, nota personal. Esto es fascinante, me encanta, me fascina. Este es un libro que cuando termine de leer tengo que volverlo a leer y tengo que leerlo el resto de mi vida porque es un libro extraordinario. Tengo el otro libro que él escribió, Cuando la palabra sana, que también me muero de ganas de leerlo. Me encanta. Este doctor, yo lo he escuchado mucho en sus conferencias en YouTube. Le recomiendo a cualquier persona que las escuche. Ahorita voy a leer su conferencia sobre Cuando la palabra hiere, que es como de 3 horas. Y es fascinante porque ahora lo voy a entender más porque estoy leyendo su libro. Imaginemos que estamos de visita en Roma y contemplemos el famoso Coliseo. Para conformar la imagen de esta obra es menester un primer paso. Las señales procedentes del ojo y de la retina son transportados por neuronas a través de sus axones y luego por medio de varias sinapsis electroquímicas llegan al cerebro. Damasio explica que estas señales son transmitidas a las cortezas sensoriales iniciales. En caso de la retina, recurre a las cortezas visuales iniciales, situadas en la parte posterior del cerebro que conforman el lóbulo occipital. Él insiste en tomar en cuenta que no había un centro, sino una serie de áreas. Este detalle es importante en su teoría porque él sostiene que cuando aprendemos no comprendemos sectores únicos, sino una sinfonía de partes que trabajan en general en armonía. El mecanismo es complejo y la red de interconexiones lo es todavía más, pero la representación organizadas topográficamente, o sea, en zonas específicas, resultan de la interacción concentrada en estas áreas. Subraya también a la conexión no es suficiente para la representación, pues es necesario tener conciencia de esta información. Si no, sería imposible tener conciencia del material que selectivamente queremos recordar, una pieza musical específica y no cualquier música, un rostro y no otro, una palabra y no otra. Ok, no entendí, voy a volver a leer. El mecanismo es complejo y la red de interconexiones es todavía más, pero representaciones organizadas topográficamente, o sea, en zonas especializadas, resultan la interacción concertada de estas áreas. Subraya también que la conexión no es suficiente para la representación, o sea, no es solamente una conexión física, conexión y ya, pues es necesario tener conciencia de esta información.
Si no, sería imposible tener conciencia del material que selectivamente queremos recordar. Una pieza musical específica y no cualquier música. Un rostro y no otro. Una palabra y no otra. Uno de los aportes importantes de Damasio es el descubrimiento de que las imágenes almacenadas no se conservan como una fotografía impresa. O sea, que si recuerdas el edificio de la universidad de 20 pisos, no es que recuerdas cada piso y cada ventana, sino que el cerebro conserva pautas que son reelaboradas para obtener lo que el autor llama la interpretación, una versión acabada de reconstruir del original. Por eso es que nuestras memorias van cambiando. Tienes la prueba cuando recuerda junto a tu esposa y 4 hijos cómo fue la Navidad del año pasado. Cada uno, aunque represente la generalidad, añadirá versiones propias. Y aquí viene una información sumamente importante. Él sostiene que las imágenes mentales que recordamos surgen de la activación sincrónica y transitoria neural, que en la misma corteza sensorial indicables que una vez tuvieron lugar los modelos de disparo correspondientes y las representaciones perceptuales. O sea, que cuando recuerda de una melodía, un dolor, debes atribuir al menos gran parte de este recuerdo a las zonas sensoriales vinculadas a dicha capacidad perceptiva, que luego obviamente se sirven de otros apoyos funcionales. La prueba la encuentra, entre otras cosas, estudiando la acromatopsia, una lesión local en las cortezas visuales iniciales que impiden la percepción del color y la capacidad de imaginar el color. Si un enfermo de esta perturbación le solicita imaginar una banana, esta persona podrá representar la forma del plátano, pero no imaginar su color y lo ve en tono gris. Damasio concluye que si el conocimiento del color se almacena en otro lugar separado del lugar donde se percibe, los pacientes acromatópsicos podrían imaginar el color a pesar de la lección localizada. La organización topográfica que conforman en el cerebro y que sirven a las representaciones se construyen, según el autor, bajo la orden de pautas neurales disposicionales adquiridas en otras secciones del cerebro que son parte del sistema y están relacionadas mediante fuertes interconexiones neurales. Estas pautas forman zonas de convergencia, o sea, conjuntos de neuronas que disparan disposiciones dentro del grupo. Las disposiciones relacionadas con imágenes rememorables se adquieren mediante el aprendizaje y por ello podemos decir que construye una memoria. Todo este mecanismo está en grado de llamar en causa las regiones occipital, temporales, parietales y frontal, además que los ganglios basales y las estructuras límbicas, de aquí su complejidad. Pero a pesar de ello, el cerebro es tan eficiente que si debes recordar algo, las representaciones disposicionales activarán sus códigos para reconstruir momentáneamente su recuerdo deseado. Todo el mecanismo no está circunscrito en algún lugar. Imagina tu fiesta de cumpleaños en medio de la persona a la que tienes afectivamente muy dentro de ti. El excelente buffet que ofreciste en medio de los olores suculentos, sabrosos, bebidas y una música que viene a tu mente. Todo esto, por cierto, no corresponde a una fotografía situada en el hipocampo. El cómo y cuándo recordamos parece depender de las pautas del disparo neural que resultan del reforzamiento o debilitamiento de las sinapsis, y ello a su vez resulta en los cambios funcionales que tienen lugar a nivel microscópico dentro de las ramas fibrosas de las neuronas, axones y dendritas. La intensidad y percepción
la intensidad y repetición o no, determina la solidez de las huellas neurales o disposiciones. La intensidad y la repetición o no determina la solidez de las huellas neurales o disposiciones. Aprendizaje y conocimiento. Robert Jahar, director del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Bordeaux, sostiene que la memoria es una función inteligente que permite tanto al hombre como al animal servirse de la experiencia para resolver la variedad de problemas que le programa el ambiente. El sentido de aprendizaje estaría dado por la necesidad de adquirir destrezas que favorezcan la utilización de estrategias anticipatorias de eventos futuros, y para ello el hombre cuenta con una trilogía que lo faculta: adquisición, almacenamiento y utilización de la información. Al aprender, el hombre adquiere conocimiento, lo que significa que aunque cuente con una variedad de reacciones automáticas e inconscientes, también está en grado de seleccionar y dirigir la información acumulada. El aprendizaje implica una revolución neuropsicológica y biomolecular muy importante, y la calidad o tipo de información captada podrá extinguirse en algún instante o prolongarse conformando una referencia para toda la vida. Si un hombre de bien te lo dijo tu maestro hace años y no lo has olvidado, nunca hagas daño a nadie, te aconsejó tu buena madre, y sus palabras se convirtieron en una sana orientación para tu conducta futura, pero cuando escuchaste: no hubiera querido casarme contigo, jamás te amé, eres un hijo que nació por accidente, me casé contigo únicamente porque estaba embarazada, nunca llegarás a nada y has nacido con el fracaso en el bolsillo, etcétera, etcétera, sabiendo que eran palabras dichas por personas significativas para ti en algún momento, te invadió la tristeza y tu saliva la sentiste amarga. Esta experiencia también se ha asentado en algún lugar de tus recuerdos. También recordará el miedo de aquel perro que provocó cuando quiso morder. Sí, pero él no te dijo que te amaba, ni te trajo al mundo. Dominic Muller, el Departamento de Neurofarmacología de la Universidad de Ginebra, ha confirmado que los recuerdos se forman merced de las modificaciones morfológicas que realizan las neuronas. Donald sugirió que para obtener un rastro mémico, las sinapsis tienen que haber tenido una transmisión eficaz durante la adquisición de la información y haber restringido cambios estructurales y funcionales basados en el mecanismo bioquímico. Todo esto se ha confirmado, y cuando hablamos creamos distintos tipos de huellas. Por eso interesa que nuestros estímulos favorezcan el nacimiento y desarrollo armónico del humano y no lo impidan. Son tan sólidas que la NASA ha presentado en estos días, a través del Dr. Chuck Jorgensen, un equipo de lectura silenciosa de las señales nerviosas de la garganta que controla el lenguaje. ¿Qué significa esto? Cuando una persona habla sola, el sistema foniátrico de la garganta, lengua, cuerdas vocales recibe las señales verbales del cerebro. Este instrumento es capaz de leer o interpretar lo que se ha pensado decir antes de que la persona pronuncie las palabras. En suma, se trata de un lector subvocal que se beneficia perfectamente de las cualidades bioeléctricas del organismo, y que las huellas que contienen la información, en este caso verbal, en el momento de la presentación, este sistema inteligente reconocía perfectamente 92 de 100 palabras. Su aplicación está pensada cuando se tenga que hablar en silencio. Interesante, ¿verdad? Su aplicación está pensada cuando se tenga que hablar en silencio. Interesante, ¿verdad? Súper interesante. El cerebro es testigo. Si he visto y escuchado todo, y ahora que has descubierto el esplendor del sol,
disparar las oscuras tinieblas empieza de nuevo. Podemos mirar el firmamento, reflexionar sobre el número de las estrellas que adornan y compararlo con el cerebro. Si hubiera que construir un cerebro artificial con todas las cualidades hasta hoy conocidas, nuestro manufacturado debería tener el tamaño del globo terráqueo. Semejante maravilla no podía constituir solo en facilitar el movimiento de sentarse o levantarse. Hay todavía mucho que decir sobre la capacidad de cambio, adaptación, organización, desarrollo, etc. Y de ello sabemos muy poco todavía. Muchos autores como Oliverio, Changos y tantos otros insisten en la importancia de la plasticidad neural, pues cada vez se entiende mejor que la sinapsis, el cerebro y el comportamiento son plásticos, es decir, que se pueden modificar en función de los estímulos ambientales, aunque no se olvide que en muchos aspectos tienen condiciones más rígidas. Es más difícil, por ejemplo, aprender un idioma extranjero a los 50 años que a los 7, pero el hombre siempre puede crear nuevos aprendizajes y gracias a ello también modificar aquellas huellas que puedan haber creado prejuicios y complejos en nosotros. Solo que habrá de identificar sus manifestaciones y trabajar para crear las alternativas a través de nuevos aprendizajes. Se pueden modificar las redes indeseables provenientes del aprendizaje. Otra vez, se puede modificar las redes indeseables provenientes del aprendizaje. Reflexión personal. Un ejemplo con el que él está dando de los 50 años. ¿Qué pasa si a una persona de 50 años se imagina hablando el idioma, se ve hablando el idioma, se siente que habla el idioma casi como un nativo? Si esa persona que visualiza eso por 90 días, todos los días, antes de ponerse a estudiar la primera letra fonética del alfabeto, podrá aprender más rápido, lo disfruta más que una persona que no. Punto A. Ahora punto B. A ese cerebro le damos una dosis alta de omega 3. Le damos un buen descanso, que esa persona duerme y descanse bien, que el basurero pueda pasar y recoger toda la basura de la celular, que tome alto contenido de los fitonutrientes del complejo de frutas y vegetales. Y esa persona hace eso antes de ponerse a estudiar. ¿Y qué tal si hace las dos cosas? ¿Cómo va a aprender esa persona ese idioma? De una manera extraordinaria. Y luego está la otra persona que no hace ninguna de esas dos cosas y que solo empieza a aprender a base de mucho esfuerzo y repetición. Puede ser que llegue a aprender, pero más van a aprender estas otras dos. Y la que cree que no puede, ¿qué le va a pasar? No va a poder. Así pueda, pero si ellos creen que no pueden, no va a poder. Continúe leyendo. Se puede modificar las redes indeseables provenientes del aprendizaje. Sí, a través de nuevos programas que gradualmente exijan la huella antigua. Sí, a través de nuevos programas que gradualmente extingan la huella antigua y prioricen las nuevas. Ok, paréntesis. Yo he estudiado a Robert Kiyosaki, a Anthony Robbins por mucho tiempo, he leído muchos sus libros, he escuchado exageradas horas de mi vida su contenido. Y en uno de sus libros y de sus cosas que he comprado, el material que él facilita, él habla y da un ejemplo de los CDs. Hay gente que no conoce los CDs, pero muchas sí. Si usted es de mi edad, usted conoce los CDs. Entonces los CDs son unos círculos, cosas que usted ponía una canción, la ponía en un disco y luego se rayaba y luego la canción no se escuchaba bien. En los ejercicios mentales que él utiliza, él hace que tú traigas la experiencia que no quieres recordar a tu mente
y luego la rayes como el CD dándole vueltas en tu imaginación y alejándola de ti y quitándole el color y volviéndola a blanco y negro y alejándolo y alejándolo y alejándolo. Y eso ahorita se me viene a la mente, ahorita que estoy leyendo esta parte. Sí, a través de nuevos programas que gradualmente extingan las huellas antiguas y la prioricen las nuevas. Continúo leyendo. La educación empero nos quiere prevenir a no tener que crear huellas indeseables, aunque obviamente por la condición humana limitada estaremos propensos a incidir como no queremos, pero la intención de mejorar puede disminuir la probabilidad de cometer nuevos errores. Un conjunto de neuronas pueden desplegar cualidades plásticas en momentos de emergencia. Es plástica la situación que hace al reaccionar ante situaciones de anoxia, falta de oxigenación, reorganización la propia función y en caos compensando efectos de algún daño. De plasticidad sabe mucho el alcohólico cuyo maltrato a su organismo no se rinde. Lo mismo el fumador, el inadaptado conductual que a pesar de ello puede modificar sus repertorios conductuales llegando a la readaptación. Una excelente noticia nos viene de recientes estudios efectuados sobre el cerebro de ancianos. Como se sabe, con los años algunos dominios del cerebro disminuyen su alto rendimiento. Uno de ellos es el lóbulo prefrontal. Pero a pesar de estos cambios, se ha descubierto que los ancianos no muestran un deterioro proporcional en su rendimiento cognitivo. Experimentos realizados en las poblaciones destruidas entre 20 y 80 años ha demostrado que al hacer pruebas verbales las soluciones no activan lóbulos frontales responsables de la organización cognitiva, sino centros de asociación visual. Y esto se puede confirmar que Damasio sostiene, a saber que la memoria se retiene de aquellos centros a través de los cuales ha ingresado la información. Esta es otra de las grandes cualidades de la plasticidad cerebral. Estamos seguros que ante traumas de naturaleza psicológica también existen otros sistemas de compensación. El sufrimiento en tu hogar puede ser compensado por la alegría en el colegio, en un trabajo, en una amistad. Los ambientes de servicio comunitario, incluso religioso, han prestado apoyo en la gratificación interior y afectiva, ayudando a superar muchos traumas. El hombre, por su impulso a la homeostasis, salvo excepciones, tratará siempre de restablecer el equilibrio. El cerebro goza de esa maravillosa plasticidad, aprende mucho. Sus cualidades son innumerables. En él está la historia de nuestro tiempo, que mejor si nos empeñamos a que su contenido esté hecho de palabras que ponderen el crecimiento del hombre y pese a su silencio nos revele también la trascendencia que custodia en sí y que muchos científicos frecuentemente olvidan. Finalmente, tengamos presente que las representaciones disposicionales son fundamentales porque conforman el depósito completo de nuestro conocimiento, que se une tanto al innato instinto como al adquirido mediante el aprendizaje de experiencias. La experiencia modela el diseño de los circuitos. Por eso es oportuno conocer y saber cómo la influencia del ambiente incide en la calidad de los mismos. Seguramente, un aprendizaje basado en los valores del altruismo, cooperación y servicio moderan circuitos de aquellos basados en el egoísmo, la violencia y la explotación. A modo de conclusión, las distintas teorías nos muestran una serie de referencias sobre cómo estos eminentes investigadores entienden la conformación de aquellos programas que el cerebro conforma al retener la información que recibe, elabora e interpreta. Conocer cómo trabajan 100.000 millones de neuronas individualmente no constituye una labor fácil, más aún si decimos que es una sola de ellas podría estar implicada en numerosas actividades. Es por eso que dentro de los límites actuales, el conocimiento podemos concluir que
El cerebro es parte de un organismo vivo, activo y en continua interacción. Por lo tanto, aquello que decimos o hacemos es un producto que tiene una o más historias cuyos capítulos esperamos conocer mejor. El cerebro conforma una integración muy clara con el cuerpo y merced a sus sus sendos circuitos bioquímicos y neurales está en grado de interconectarse. Los nervios periféricos sensoriales y motores permiten una interconexión muy sofisticada entre cuerpo, cerebro y viceversa. Asimismo, el torrente sanguíneo transporta las señales químicas, sean hormonas, neurotransmisores o modulares, con funciones también importantes. El organismo, con su base biogenética y representado por su cerebro y soma, está en grado de interactuar con el ambiente establecido, sistema muy claro de relación. El aprendizaje es uno de los principales. El organismo humano, las conductas están relacionadas con la actividad cerebral, lo que no significa que en toda conducta exista deliberación, pues hay conductas inconsistentes. Si bien existen organismos simples capaces de realizar acciones espontáneas, como la extensión de un miembro a la medida de que el organismo se hacen más complejas, las acciones asociadas a las órdenes cerebrales requieren mayor procesamiento inmediato, llamando a causa sistemas superiores cognitivos más sofisticados. Las huellas neurales innatas, unidas a las conformadas por medio del aprendizaje, constituyen un íntimo depósito de información. Las huellas neurales innatas, unidas a las conformadas por medio del aprendizaje, constituyen un íntimo depósito de información sobre los repertorios de cada persona. Las huellas neurales innatas, unidas a las conformadas por medio del aprendizaje, constituyen un íntimo depósito de información sobre los repertorios de cada persona. El individuo no es una sola función, es el resultado de múltiples interconexiones, pero dirigidas por una capacidad inteligente que orienta su decisión y voluntad. Y esto impone la necesidad de considerar la responsabilidad que debe guiar el crecimiento y desarrollo de todo humano a través de la educación, la formación personal y las propuestas sociales. Los estímulos que el hombre recibe en función de su importancia e intensidad pueden ser parte de esa interconexión neural, determinando mucho de su pensamiento, comportamiento y vida toda.